En esto que escribí este domingo decía: la paz con ustedes. Es el saludo del resucitado a los suyos. Es el saludo que Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, pues saluda a los suyos. 2 veces, según San Juan, se les aparece y les dice: la paz con ustedes. Y también cuando la noche de Navidad, mediante el proceso maternal de la Virgen, Reina de la Paz, llega a nosotros, se hace uno de los nuestros, comparte nuestra aventura humana, también los ángeles cantan ese himno a la paz. De tal manera que la paz en el Evangelio no es algo que se toque de pasadita, sino que forma un punto neurálgico en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados, dichosos los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. La paz es simple y llanamente el don del resucitado. Jamás algo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos. Es un don que debemos acoger y trabajar a su favor, ¿verdad? Pablo muchas veces, en muchos momentos de sus cartas, nos habla de la necesidad de la paz, que de lo que ustedes depende estén en paz con todo el mundo. Es el don de la paz. A veces, ni en nuestro corazón, ni en el primer círculo vital, que es la familia, gozamos de la paz. Como que no se nos da ese gran don. Leíamos ese domingo que escribí esto, las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas, que contiene las exigencias formuladas por Jesús en el discurso de las bienaventuranzas. Y ahí son radicales, fuertes. Sobre todo el amor a los enemigos. Incluso hay quien en nombre del Evangelio aprueba la violencia y quien la condena. El contraste no se remediará jamás hasta que quien condena la violencia crea en la verdad, crea de verdad en la ley del amor, comprometiéndose a servir al prójimo en sus derechos fundamentales, con desinterés, con verdad y con justicia. Bueno, aquí no podemos entrar en multitud de detalles de este conflicto, pero bueno, pues lo sufrimos también, ¿verdad? La inflación, el precio de la gasolina, ahorita ya, si no llenaron sus tanques ayer, sus carros, ya mañana es más caro, o hoy más caro, y todo lo demás, inflación, el gas, todo va a ser una explosión tremenda. ¿Qué le vamos a hacer? Y decía ahí, pero será escuchado y comprendido. Este pasaje será leído hoy en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania, en todo el mundo, pero será escuchado, será comprendido. También va a ser leído en Zacatecas y Michoacán, y Tijuana y Juárez. Hay cosas que se nos pasan un poquito, pasamos muy rápido por ellas. Ucrania es ese país, en la zona que es frontera con Rusia, hay unos estados que separatistas, así, para entendernos, como si los estados del sureste de repente dijeran: nos vamos a separar de México, porque además pues son estados asociados, pues si no sabían. Yucatán son estados asociados a México. Así están esos, y esos estados separatistas los apoya Rusia. Ahí está parte del conflicto, ¿verdad? De eso, de esa guerra de consecuencias tan impredecibles. En todas esas zonas pues se proclamará este Evangelio de la paz, pero quizá difícilmente lo entendamos. Ese conflicto con una pequeña franja de Ucrania tiene 8 años de un conflicto bélico, 8 años, 8, 9 años
y lleva 42,000 muertos. Es terrible pensar que aquí en México se los completamos en unos cuantos meses. Pero esto es terrible. ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Por qué no nos damos cuenta del rumbo? Porque el artículo que escribo para el próximo domingo, ¿cómo podemos no ver esa cosa que está pasando en nuestra propia patria, sin ideal, sin bandera, sin nada? Sencillamente ya sabemos por qué. Son al año, eso es una mortandad tremenda aquí en México, por crímenes, todo eso, más que en los países en que están francamente en guerras. Terrible, esto es terrible, todo esto. ¿Y cuántas veces hablamos del Evangelio con el corazón lleno de odio y resentimientos, celos, envidias, deseos de venganza? En 1965, que Papa Pablo VI visitó a la ONU, me acuerdo aquella memorable fecha, un discurso maravilloso del Papa Pablo VI, decía que no podemos hablar de paz con las armas en la mano. Todo eso nos entristece mucho, es muy doloroso. Ya ahora, pues, que como profetizaba McLuhan, el creador del mundo de las noticias y de los medios, sobre todo, que ya nuestro mundo es una aldea chiquita. Hoy tenemos en tiempo real lo que está pasando en ese país y las benditas redes que están sacando y mandando al mundo. Ayúdenos. Lo que se está viendo es espeluznante, desgarrador. Ya como en la Segunda Guerra, ya los caminos llenos de gente huyendo, el terror de los niños, las casas destruidas, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Aquí no quiero hacer hipótesis sobre lo que está en el fondo. En el fondo está el pecado, pero sí, lo que se deja ver ahí es otra cosa. Y escribo aquí, mire, he visto a Putin encendiendo al mejor estilo ortodoxo, porque es muy cristiano, muy cristiano. Putin encendiendo al mejor estilo ortodoxo unas velitas ante las bellas imágenes sagradas bizantinas. Prendiendo las velas a los iconos bizantinos de las hermosas catedrales rusas. Ya hace coexistir todo, es una mezcla muy extraña. Biden es cristiano, Europa es cristiana por su matriz. Entonces la propuesta de Jesús, ¿por qué nos resulta imposible? Hay muchísimo que decir al respecto. Y los que han analizado mucho este tema, sobre todo el padre Bernard Häring, pequeño librito que se llama La no violencia, ya como un gran teólogo moralista, etcétera, los grandes. Ya como un último libro de toda su ciencia, su saber, fue capellán en la Segunda Guerra Mundial. Escribió ese librito que es como ya el destilado de su pensamiento, de su vida, La no violencia, donde nos habla de cómo la violencia es una enfermedad. Estamos frente a una enfermedad. Estamos frente a una enfermedad. Tal ha sido el motivo de los grandes pacifistas y de los profetas de la no violencia. Conocemos mucho a Gandhi, bueno, ni tanto, a Luther King, y muchos otros han hecho de las bienaventuranzas la fuente de su inspiración. En 1945, ese gran
escritor y novelista que fue Alberto Camus, decía: la única batalla razonable es el compromiso por la paz. Ya no se trata de una petición, sino de una voz de mando de los pueblos a los gobernantes, la orden de elegir definitivamente entre el infierno y la razón. Y preferimos el infierno a la razón. Esa es la violencia. El infierno que arde en nuestro propio corazón a veces, que también de nosotros hay mucha violencia. Hace un análisis después muy interesante el padre Herring sobre la enfermedad de la violencia. Es una patología. Una persona violenta es una persona enferma. Una persona enferma. La motivación última de Jesús es la actuación del Padre, que es generoso con los ingratos y los malvados. Leíamos el domingo pasado, antepasado, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Vivimos un momento especialmente violento a todos los niveles. Parece que la violencia anida y brota de nuestro corazón. El apóstol Pablo aconsejaba: tengan un corazón bien dispuesto para el Evangelio de la paz. La paz no es algo que se trata en el Evangelio de pasadita. Así, no. La paz es uno de los puntos basilares del Evangelio. Por lo tanto, la no violencia, bueno, Jesús en Lucas lo extiende hasta a los enemigos. A los que los odian, persiguen, calumnian, también. Eso no quiere decir que se les van a acercar, ¿verdad? Porque no se puede. De lo que ustedes dependen, estén en paz. Pero bueno, tengan un corazón bien dispuesto para el Evangelio de la paz. Dice el apóstol Pablo. Bernard Herring nos habla de la enfermedad mortal en plena expansión, dice él. Pareciera que Dios ha olvidado no lo ha olvidado. En el 2003, cuando estalla la invasión de Irak, el Papa Juan Pablo movió todos los resortes habidos y por haber, en ambos extremos. No hubo fuerza capaz de detener una guerra que se extendió por 11 años y se perdió. Allá lo que no está bien, una enfermedad mortal en plena expansión que se ha echado de ver en las guerras horrendas que marcaron el siglo XX y lo que va de ese. Y de nuevo se oyen los tambores de guerra, las amenazas y la intimidación mutua. Parece que la vieja Europa ya no se acuerda de lo que han vivido. Nosotros queremos ver esto y pues pedirle a Dios que nos ayude. Hay mucho dolor aquí mismo, mucha violencia. Aún cuando se van a defender causas buenas, se hace con violencia. Gritos, protestas, pintas, asaltos. O sea, no podemos hablar de la paz con los garrotes en la mano. Diríamos, parafraseando al Papa Pablo VI, la hostilidad característica de nuestra época es una ceguera como consecuencia de la verdad reprimida de un modo neurótico. Todo ese libro del padre Herring, especialista en serio, habla de la enfermedad. Una persona violenta es una persona enferma. El valor para llegar a la verdad, cuyo núcleo es el amor que nos conforta y estimula, es el alma de la capacidad pacificadora. No hay amor, nos queda lo otro, nos queda la tendencia a la agresividad, a la violencia. Muy feo. La hostilidad no es un aspecto de la salud humana sino más bien una enfermedad. Es una enfermedad. Esto casi nunca lo vemos. La violencia la podemos saborear ahorita que salgamos de aquí al tratar de incorporarnos a la calle aquí de enseguida. La velocidad, la ansiedad, y si te choco, te paso por encima, no me importa un comino. De mil formas, ¿se nota? La hostilidad es un aspecto de la salud humana, no es un aspecto de la salud humana, sino más bien una enfermedad.
no es pues algo que deba darse, ni algo que por desgracia tenga que darse inevitablemente. No tenemos por qué resignarnos a la violencia, a la hostilidad. El investigador de la paz y conocedor del hombre sabe que la hostilidad es una mezcla confusa de estupidez y de malicia. No nos imaginamos hasta qué punto podemos ser violentos, somos violentos. Va que nos rasque tantito, ¿verdad? Que sale así, rápido. Pablo advierte a la podrida sociedad romana de su tiempo. La cólera de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Dios los abandonó, dice, a los caprichos de su corazón pervertido. Solo de las personas y de las sociedades no violentas pueden también partir los impulsos decisivos para el campo político y que éste deje de ser violento. Estamos viendo. ¿Y qué forma, Dios mío, de mi corazón? Bueno, no quiero decir más. No es prudente. ¿Qué queremos generar? ¿Una sociedad polarizada, enfrentada? Pues esto es mío. Cuando el trabajo es exactamente el contrario. Exactamente el revés. Unidad. Pero ahí está la enfermedad maldita. Mezcla, ¿qué decía acá arriba? De estupidez. Una mezcla confusa de estupidez y malicia. Habilidad. Esto, Dios mío, de mi vida. Y esto, para donde volteemos, cuando veamos nuestro mundo, pues es lo que estamos viendo con todo. La hostilidad no puede tratarse desde fuera ni como estupidez ni como maldad. Precisamente porque no se le puede vencer ni con la instrucción ni con la condena. Ahí están los cerezos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿O qué va a suceder? ¿Cuál reinserción? Cuando nos visitó Papa Francisco decía ahí en la cárcel, la inserción comienza en la familia, en el barrio. Ahí es la inserción. Aquí adentro, ¿cuál inserción? Inserción al crimen. Solo con la curación, la sanación, llega el enfermo a ser dueño de sí mismo, en la medida de que como enfermo era necio y culpable. Tiene que tener eso. Hay que ver, esto es un punto que tenemos que ver. A mi juicio, que no es muy importante, yo percibo esta enfermedad de la violencia en medio de nosotros. El destrozo de las calles de nuestra ciudad, que ya no solamente son difíciles, sino peligrosas conducir, porque ¿dónde doy vuelta? Aquí, ¿cómo le hago? Eso, yo percibí como que en Juárez odiaran la ciudad y le iban a hacer ese daño que le hicieron. Ahí están las cosas que hicieron, pero los hoyotes y los baches ahí en un lado. No sé, hay algo. El enfermo cuya enfermedad no ha sido curada o que aún no ha podido serlo, necesita de cuidados. La curación de la hostilidad, de la violencia, no es posible desde una perspectiva humana, sin un marco que abarque la solicitud en favor del enfermo. ¿Quién duda hoy que estamos en medio de una sociedad enferma? Esto te dicen los mejores psicólogos de talla mundial, ¿verdad? Y de escuelas, ¿verdad? Gracias, lo dicen, con todas las pruebas. Pero también a nivel personal necesitamos sanar la enfermedad de la violencia. Nosotros tomamos como pretexto los odios fratricidas que lastiman a los pueblos para sustraernos de nuestras responsabilidades inmediatas, una especie de autojustificación. Hoy mismo, aunque fuesen solo 2 o 3 personas, debemos tomar la decisión de amar en el nombre de Jesús y perdonar y pedir perdón. Hace unos días trataba a una pareja ya grande, ya quería separarse. Esto, si no hay esta capacidad,
de amar en el nombre de Jesús y de perdonar y pedir perdón. ¿No? Cada quien a su esquina, pues no. No se va a poder, esto es hasta peligroso. Este amor se caracteriza siempre como la superación de un muro, de una repugnancia, de una incompatibilidad humana con el amor de Cristo por nosotros, que ha derrumbado el muro de la separación que nos mantenía lejos de Dios y como extranjeros. Dice Pablo a los Efesios, con su sangre, con su muerte en la cruz, ha derramado, derribado el muro que nos separaba, el odio, haciendo de los dos un solo pueblo. Esa paz, esa unidad es obra del amor de Cristo. Es el resultado de su triunfo sobre la muerte y el pecado. Ahí es donde, por eso la paz es posible. La paz es un don del resucitado. Tengan un corazón bien dispuesto para el evangelio de la paz. Pero cuando vemos las escenas, ¡ay caramba! Madre mía, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Y yo como jefe de ¿cómo doy esa orden? Échenles encima los tanques, los misiles y a quien le caiga ahí. Parejo. Eso es la patología. Esta es la herencia que Él nos ha dejado Jesús y que debemos hacer nuestra si queremos continuar llamándonos discípulos de Jesús. De lo contrario, sigamos con mesas y recetas y nada por el estilo, ¿no? Hola, la paz con ustedes, salud del resucitado. En esa paz está comprendida la gran reconciliación que abarca el mundo entero y que Jesús ha operado con su muerte para la vida del mundo. La paz del resucitado es una realización del crucificado. Con su muerte en la cruz, con su sangre, ha derribado el odio que nos separaba. La paz que brota del sacrificio de Jesús, de su compromiso en el más fatídico de los conflictos. Este conflicto mortífero en grado sumo recibe el nombre en la Biblia, el nombre de pecado. Creo que eso es lo que voy a tratar en el artículo de este domingo. Con ello se indica la cerrazón aislante y segregadora del hombre, tanto frente a su fundamento existencial propio, como frente a sus semejantes. Cerrón. Todo eso es un mundo de una violencia de la que somos partícipes. Por ello, la victoria pascual de Jesús sobre el mundo apunta de su ser más íntimo a una suprema superación del conflicto de los conflictos. Si el resucitado habla de paz, es que la reconciliación está en ello otorgada activamente. Él es nuestra paz. ¿Cómo hacer? Por eso, el buen Albert Camus, ese escritor francés existencialista, decía bien, esa cita que teníamos de él por ahí, ahorita el único, no lo hallo, pero ahorita lo leemos allí. La única batalla razonable que tenemos que hacer es, no podemos hablar de paz con las armas de la mano. Pablo VI. No encuentro. Este autor decía, pues que nos movemos entre extraña tendencia. El único grito que podemos nosotros levantar y luchar y casi ordenar a nuestros gobiernos es la única batalla digna, es la batalla por la paz. Tenemos que escoger entre la paz o el infierno. Lo decía él terminando
Aquí está en agosto, recién terminada la guerra mundial, última. La única batalla razonable es el compromiso por la paz. Ya no se trata de una petición, sino de una voz del mundo, de mando de los pueblos, a los gobernantes. Ya cálmense. Ya no esté sembrando más división, más odio, más separación. Ya no esté amenazando, ya. La orden de elegir definitivamente entre el infierno y la paz. Decía él era un ateo completo, Alberto Camus, francés. Y a veces nosotros preferimos el infierno a la paz. Y ese es el infierno donde están ahorita los ucranianos, en una situación muy lamentable, y le pedimos al Señor que también a nosotros nos conceda un corazón bien dispuesto para el Evangelio de la paz. La paz es un tema central. No habla Jesús de él así de pasadita, no. Forma parte de su Evangelio. Pídamele al Señor por este pueblo, por nuestra patria, donde hay un grado de violencia que es un goteo constante. Ahora, aquí es muy llamativo, porque terrible, pero aquí es un goteo constante. Anoche una muchacha en un carro, listo, ya la mataron, 2 encobijadas, ¿entienden? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, Dios mío? Esto ya no lo para ni la policía ni nadie. Esto lo paramos nosotros. Abriéndose al Evangelio, pues esto va en escalada. ¿Ya? Nosotros imitamos poquito tarde, pero imitamos bien. Lo que hacían en Colombia hace algunos años, ahora están aquí, en su apogeo. Acercarse en la motocicleta y listo. Ahora, ya, no pasó nada, un 90 y tantos % de impunidad. Nosotros es horrible. Allá aquellas gentes pues, equivocadas y terribles, bueno, para patria, la unidad, etcétera. Aquí nada, aquí va gratis. Bueno, no va gratis, pero no hay un ideal. Entonces, hermanito, perdón, ofrecemos esta misa por la paz y la reconciliación.